Hey, ¿cómo están? Nosotros listos para un episodio más de Investigadores Rápidos y Animosos, su videoblog favorito. ¿Cómo sabemos que la pandemia, más el estudio en casa, más el regreso a clases de algunos, más los problemas económicos, más nuestros propios rollos han complicado un poco nuestra existencia? Queremos que este videoblog sea un espacio para que ustedes se sientan apoyados. Así que manden sus dudas, inquietudes y problemas relacionados con las emociones. Nosotros investigamos y les damos algunas recomendaciones prácticas para que se sientan mejor. Les aclaro que las recomendaciones que les damos han sido probadas científicamente con resultados exitosos. Ningún animal ha sido maltratado en el proceso. Bueno, ¿qué les parece si vemos cuál es el tema del día de hoy? Fer nos mandó un mensaje. Y dice: Hola, les cuento que soy súper enojona. En mi casa ya me tienen etiquetada, pero no lo puedo evitar. Hay un chorro de cosas que me sacan de mis casillas. Después de que me enojo, me siento fatal, me da culpa y me siento la peor persona del mundo. Como quisiera no sentir enojo. Me complica mucho la vida. Uy, Fer, yo creo que no eres la única. A mí también me pasa, sobre todo cuando trabajo con Juanma. Ay, no es cierto, ¿quién lo quiere? No, ya, en serio, también me ha pasado querer arrancar de tajo las emociones que me hacen sentir mal, pero creo que podemos ayudarte a verlo de otra manera. Así es. Y todo parece indicar que esto es un caso para... ¡Los Investigadores Rápidos y Animosos! Las emociones no siempre nos hacen sentir bien. Por supuesto que están algunas como la alegría, la ternura, el amor, que nos traen sensaciones agradables y provocan estados de bienestar. Pero hay otras que son francamente desagradables, como la tristeza, la ira, el asco, la envidia. Así es, y claro que a todos nos gusta sentir las emociones agradables, sin embargo las otras también son parte de nosotros y de nuestra vida. No solo eso, Cicla. Las emociones llamadas negativas o aflictivas o displacenteras nos hacen bien, en el sentido de que tienen una utilidad en nuestra vida. Es cierto. Y seguro se están preguntando, ¿qué de útil puede tener sentir miedo, como cuando una chava ve a un grupo de hombres en una esquina oscura por la que va a pasar? ¿O de qué sirve sentir asco cuando abres el recipiente que se quedó días hasta atrás en el refri? ¡Uy! Piénsalo. Claro que tiene una utilidad. Veamos a nuestro experto. Nos sacará de algunas dudas con respecto a las emociones aflictivas. ¿Por qué las emociones se clasifican en positivas o negativas, displacenteras o placenteras, aflictivas o constructivas? Y bueno, pues en la vida tenemos diferentes situaciones, diferentes vivencias que van desde lo físico hasta lo emocional. Es decir, desde lo físico tenemos algunas situaciones que nos hacen sentir placer o displacer. Ahora bien, también es importante mencionar que las emociones positivas o placenteras, esas emociones nos van a permitir cuidarnos, nos va a permitir también tener esa capacidad de disfrute o de goce, y también en muchas ocasiones nos van a permitir contrarrestar aquellas emociones que son displacenteras o negativas. En el caso de aquellas emociones negativas o displacenteras, tienen el objetivo o nos permiten, nos ayudan como un modo de defensa. Es decir, cuando hay una situación de riesgo, en automático, en nuestra mente, en nuestro cuerpo también registra esas emociones, empieza a vivenciar a través de lo negativo o lo displacentero, y entonces entra en acción esa defensa que nos va a permitir enfrentarnos a esa situación de riesgo. ¿Hay emociones buenas y malas? Las emociones o los afectos son propios del ser humano. No los podemos evitar, no los podemos esconder. No existen emociones buenas ni emociones malas, ¿no? Es en función a cómo nosotros lo estamos viviendo y en función a cómo lo interpretamos
es de alguna manera el matiz que nosotros le vamos a dar a esa emoción. Es decir, placentero o displacentero, positivo o negativo. ¿Qué utilidad tienen las emociones aflictivas? ¿Qué utilidad tienen estas emociones? Bueno, tienen, aunque nos lleva al malestar, aunque nos lleva a mermar nuestro equilibrio emocional, tienen muchas utilidades estas emociones aflictivas. La primera es que nos va a comunicar que algo está sucediendo en nosotros, en nuestras emociones, que algo nos está causando malestar, que algo no anda bien. También nos va a dar una señal de alerta. Es decir, cuando ya este bienestar empieza a mermar, cuando este equilibrio empieza a mermar, cuando tú cada vez estás más irritable, más nostálgico, cuando llegas a la euforia de una manera descontrolada, entonces es una señal de alerta. Me va a decir que algo está sucediendo contigo o con alguna persona en la que tú estás observando esto. Podríamos decir que algunas de las emociones aflictivas puede ser la irritación, el odio, los celos, la arrogancia, la culpa o la envidia, es decir, aquellas emociones que de verdad perdemos ya el control. Ok, ya tenemos claro que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones tienen funciones específicas para nuestra supervivencia y nuestra adaptación al medio. O sea, sí, pero pensando en la ira, por ejemplo, por más que el enojo tenga una función o ayude a liberar tensión o despertar el pensamiento analítico, si dejamos que se convierta en ira, ocurrirá más bien lo contrario. La ira puede nublar nuestro juicio y aumentar la tensión emocional y mental. Exacto. Entonces nos damos cuenta de que algo importantísimo es aprender a regular nuestras emociones, porque si las dejamos correr como cabras locas, nos traerán problemas en lugar de soluciones. Por eso les traemos las 8 estrategias que siempre quisieron saber para regular sus emociones y no se atrevieron a preguntar. Estrategia número 1. Nombra tus emociones. Si sientes molestia o tristeza cuando ves que tu cuate se compró el celular que tú querías, eso se llama envidia. Si sientes que una especie de fuego te sube desde las entrañas cuando ves a tu exnovio con su novia actual o amiga, eso se llaman celos. Si te invade el pesar cuando te das cuenta de que tu mejor amigo contó secretos que le habías confiado, eso es decepción. Esta estrategia la verás constantemente en nuestras recomendaciones. Identifica y nombra lo que sientes. Y es que, ¿cómo regular una emoción si ni siquiera la identificamos? Así que te aconsejamos que la próxima vez que te encuentres mal, sientas que algo te molesta pero no sabes qué es, para durante 2 segundos y piensa, ¿qué me molesta? ¿Qué siento? Entonces reconoces que hay frustración, tensión, remordimiento, etc. Cualquier emoción que te esté haciendo sentir mal. Haz un par de respiraciones profundas y sigue con nuestra siguiente recomendación. Estrategia número 2. Acepta tus emociones. Lo mejor que podemos hacer para enfrentar las emociones aflictivas es aceptarlas. Esto no es nada fácil. Está grueso aceptar que le tienes envidia a tu amigo o a tu compa del alma, porque por supuesto que una parte de ti se alegra por su nuevo celular. Al final lo quieres, pero otra parte tuya se muere de envidia. No te flageles, es súper normal sentir envidia o celos o remordimiento. La cuestión es, ¿qué vas a hacer con esa emoción? Pero de entrada acepta lo que sientes. Las emociones aparecen, pueden que duelan, pero siempre terminan pasando. Si las aceptas y no te haces el loco queriéndolas ignorar, te aseguro que estás dando un paso para que puedas dejarlas atrás. Estrategia número 3. Descubre el porqué. Una vez que nombraste y aceptaste que eres un envidioso... no es cierto, pero pues sí. Una vez que sabes lo que estás sintiendo, piensa en qué fue lo que ocurrió para que te sientas de esa manera. Pongamos un ejemplo con otra emoción. Algo te está molestando y estás de malas y discutes con todos en tu familia. Entonces haces una pausa y te das cuenta de que estás súper molesto. ¿Qué lo provocó? Otra vez tu hermano se hizo pato con los trastes y con el pretexto de hacer la tarea te los dejó a ti. Ok, super logro. Acabas de identificar un botón que te hace enojar, que tu hermano abuse de ti.
Esto es básico para conocernos y manejar nuestras emociones. Cuando descubrimos nuestros disparadores podemos hacer dos cosas: evitar las situaciones que los provocan o al menos modificarlas. En el ejemplo, podrías hablar con todos en casa para evitar estas situaciones y asignar días para que cada hermano lave los trastes. Llueva, truene o relampaguee. Resultado: tranquilidad y armonía. Estrategia número 4. No busques culpables. Ser capaz de reconocer y explicar tus emociones no es lo mismo que culpar a alguien o algo por la manera en la que te sientes. Probablemente tu hermano ni cuenta se da de lo mucho que te puede afectar lo que él hace. Tampoco podrías culpar a tu amigo por comprarse algo que tú deseas tanto. Lo que sientes cuando ocurren estas cosas viene de tu interior. El responsable de lo que sucede con tus emociones eres tú, pero tampoco debes culparte. Es diferente ser culpable a ser responsable. Ser culpable implica un juicio sobre lo que sientes. Ser responsable implica poner manos a la obra para que tus emociones no te controlen. Estrategia número 5. Cambia el foco de atención. Cuando estás inmerso en la emoción es porque tu atención está centrada en un punto fijo. Volvamos al ejemplo de tu hermano y los trastes. Cuando tu hermano le dice a tu mamá que tiene mucha tarea, tu atención se enfoca en la pila de trastes sucios que están acumulados en el fregadero y que tú tendrás que lavar. Mientras tu mamá te pregunta si los puedes lavar y le contestas feo. Lo único que tienes en la cabeza son los trastes. Tu hermana te pega con el tortillero al pasar y te pones furioso. En tu mente solo están los trastes. ¿Qué pasa si cambias el foco de tu atención y te concentras en tu hermano? Tal vez podrías notar que está pálido y ojeroso porque se siente mal y aún así tiene que entregar mañana el trabajo final. ¿No serviría esto para disminuir drásticamente la intensidad de tu emoción? A veces podemos cambiar el lugar al que dirigimos nuestra atención y eso es suficiente para regular nuestra emoción. Otras veces no es tan sencillo. En estos momentos te recomendamos dedicarle unos segundos a cerrar los ojos y enfocarte en las sensaciones del respirar, como las técnicas que hemos estado trabajando. Te ayudará a reubicar tu atención y podrás manejar tu emoción de mejor manera. La plasticidad del cerebro permite que modifiquemos la forma en que experimentamos las emociones. Uno de los métodos más efectivos que se ha encontrado para producir este tipo de cambios es la meditación. El Dr. Richard Davidson, quien dirige el Centro para la Investigación de Mentes Saludables de la Universidad de Wisconsin-Madison, afirma que ciertas prácticas de meditación pueden aprovechar la neuroplasticidad para promover cambios positivos en el cerebro. Y es probable que la meditación por sí misma pueda inducir o aumentar la neuroplasticidad. Hay decenas de estilos diferentes de meditación y de contemplación provenientes de diversas regiones de Oriente. Una de las más estudiadas desde la perspectiva de la neurociencia es la llamada atención plena o mindfulness. En esta, el poner atención en el ritmo de la respiración ayuda a restablecer la concentración cada vez que la mente divaga. Si bien se requiere más investigación, hasta ahora los resultados experimentales apuntan a que ciertas estrategias de entrenamiento mental, y en particular la meditación, podrían inducir cambios positivos y perdurables en el cerebro que transformen nuestra manera de experimentar las emociones. Estrategia número 6. Modifica tus pensamientos. Sigamos con el ejemplo del hermano, que ya me gustó como para explicar cómo regular una emoción aflictiva. Los cientos de trastes y las ollas grasosas están esperándote. La valoración que estás haciendo de toda la situación es que tu hermano siempre abusa de ti y que tu mamá lo deja. Seguro es el consentido, pero bueno, en fin, regresemos al punto. ¿Qué pasaría si tú tratas de cambiar los pensamientos que tienes con respecto de la situación? Por ejemplo, cuestionándote, ¿realmente siempre abusa de mí? ¿Realmente nunca lava los trastes cuando le toca? Con este tipo de preguntas puedes darte cuenta de que la valoración que estabas haciendo de la situación era un poquito exagerada. Incluso puedes tratar de modificar todo lo que pensabas.
Como que podrías contribuir con esto porque tu mamá está cansadísima y tu hermano tiene mucha tarea. O tal vez puedas verlo como una oportunidad para intercambiar esta tarea con tu hermano por otra que a ti se te complique. Dime si hacer esta modificación no cambia drásticamente lo que sientes. Estrategia número 7. Cambia tu forma de reaccionar. No podemos esperar resultados diferentes si actuamos siempre de la misma manera. En otras palabras, actúa de otra forma. Pongamos que sueles sentir celos. Es una emoción tan común y la verdad es que nos cuesta mucho reconocer que la sentimos. En fin, imagina que estás en una relación y de vez en cuando sientes celos. Generalmente le reclamas a tu pareja y la cosa no acaba nada bien. ¿Qué te parece si antes de que vuelvas a sentir lo mismo, actúes igual, las cosas se pongan mal como siempre y tú otra vez te sientas fatal, piensas en algunas estrategias que te permitan expresar lo que sientes de manera asertiva para solucionar la situación? Esto puede funcionar para cualquier emoción aflictiva: enojo, envidia, frustración, desilusión, miedo, ansiedad. Cuando notes que experimentas una emoción de manera recurrente, piensa en las posibles maneras de hacerle frente antes de que las vuelvas a sentir, de manera que seas asertivo, cuides tus relaciones y busques tu bienestar. Haz una lista de al menos 3 estrategias que piensas que a ti te funcionan. Estrategia número 8. Valora tus avances. A ver, bandita. Sí, esto de regular las emociones aflictivas no son enchiladas. Es cuestión de práctica y de ensayo y error, así que no se me agüiten si al principio cuesta trabajo y reconozcan sus logros. Por ejemplo, Fer, si pones en práctica algunas de estas estrategias verás resultados, pero es importante que reconozcas lo que has avanzado. Enojo, tristeza, ansiedad. Vamos a seguir sintiendo estas emociones. Son parte de nosotros, nuestro lado oscuro, que puede darle mayor brillo al claro cuando sabemos regularlas para alcanzar nuestro bienestar. Casi todos hemos oído hablar o hemos visto el clásico símbolo del yin y el yang. Y aunque este concepto tenga su origen en la filosofía china, también está presente en culturas como la hindú, la egipcia o la hebrea, en donde aparece también esa manifestación de lo dual, donde lo opuesto se complementa y fluye para dar dinamismo y sentido a la vida. La teoría del yin y el yang plantea que todo lo que nos rodea se compone de 2 fuerzas opuestas, que se unifican en armonía para favorecer el movimiento y el cambio. El yin simboliza la naturaleza negativa de las cosas, mientras que el yang representa el lado positivo de todo. Son una pareja indisoluble como el sol y la luna, lo caliente y lo frío, la oscuridad y la claridad, lo activo y lo pasivo, entre muchos ejemplos. El yin y el yang son los opuestos en la naturaleza, pero al mismo tiempo se complementan mutuamente y no pueden existir el uno sin el otro. El balance de estos 2 elementos es muy importante. Si el yin es más fuerte, entonces el yang será más débil y viceversa. Además, estas 2 fuerzas pueden cambiar su lugar en ciertas condiciones, por lo que siempre verás que todo yin tiene parte de yang y todo yang tiene algo de yin. ¿Te suena familiar con respecto a nuestras emociones constructivas y aflictivas? Esta teoría puede aplicarse a otros conceptos existentes. En nuestro ser confluyen emociones variadas y contradictorias. Por ejemplo, somos seres amorosos, alegres y capaces de sentir ternura, pero también podemos ser envidiosos, celosos e iracundos. Podemos concebirnos como personas muy serenas, pero de vez en cuando también nos abraza la ansiedad. Podemos sentirnos felices y desesperados en un mismo día. Somos esos seres capaces de amar y odiar al mismo tiempo. Estas 2 fuerzas forman parte de nuestra naturaleza y cuando están equilibradas y en armonía, generan nuestro desarrollo. Muchas gracias, querida y siempre bien ponderada Ágata, por tan interesante información. ¿Te parece, Juanma, si vamos a ver qué nos dice nuestra especialista sobre qué pasa si ignoramos las emociones aflictivas? Me parece estupendo, así que vamos. ¿Es posible ignorar las emociones aflictivas? ¿Y por qué? Bueno, no es posible ignorar las emociones aflictivas porque finalmente forman parte de ese abanico de emociones del ser humano.
No podemos negar la presencia de celos, de envidia, de arrogancia. No la podemos evitar, no la podemos negar porque forma parte de esa amplia gama de emociones. De alguna manera, y es importante mencionar que todas nuestras emociones, placenteras o displacenteras, nos van a comunicar algo. Y a través de ellas nosotros podemos comunicar también a los otros, a las personas, de qué es lo que necesitamos. Ahora, más allá de ignorarlas, lo que sí podemos hacer, lo que sí puedes hacer es pedir ayuda cuando tú identifiques que está mermando tu bienestar o tu tranquilidad. Puedes pedir ayuda tanto a un familiar como también a un especialista de la salud mental. ¿Qué me va a ayudar o en qué me apoya el solicitar en un acto de honestidad ayuda ante una emoción aflictiva? Me va a permitir comprender, recuperarme y reacomodarme, realizar de alguna manera un ajuste emocional para fortalecerme como individuo. ¿Qué sucede con nuestra salud física y mental cuando pretendemos ignorar, negar o evitar las emociones displacenteras? Y bueno, el ser humano es un ser biopsicosocial, es decir, biológico, psicológico y social. Estas son las grandes esferas del ser humano. Si nosotros queremos negar esas emociones o evitar esas emociones displacenteras, es como si negáramos una parte de esas tres grandes esferas. Es como si negáramos esa parte biológica del ser humano. No lo podemos hacer. Es como si negáramos ese aspecto social del ser humano. Tampoco lo podemos hacer. En algún momento esa emoción que forma parte de mí va a buscar una salida. Esa emoción va a salir, puede salir de diferentes maneras. Generalmente puede salir por medio de la parte física, es decir, por medio de nuestro cuerpo, o por medio de la parte mental, del área mental del ser humano. Si esa emoción displacentera sale a través de esta cuestión física, nuestra salud física estará mermada. Y bueno, finalmente en la parte mental también afecta, ¿no? Es decir, no va a haber ese equilibrio, no va a haber esa salud mental, no va a repercutir en esa tolerancia a la frustración, va a repercutir en la inteligencia, en esa identidad, es decir, en la capacidad de saber quién soy. Llegó la hora de los consejos ninja. Consejo ninja número 1. Acepta tu lado luminoso y tu lado oscuro. Eres ambos. Una vez que lo aceptes, potencia todas tus emociones placenteras y las displacenteras, abrázalas y regúlalas para que te ayuden a alcanzar tu bienestar. ¡Ya! Consejo ninja número 2. Descubre tus disparadores. Las emociones que sentimos recurrentemente tienen detonadores. Observa cuáles son los tuyos. Conocerte ayudará a que tengas estrategias para regular la frecuencia, la intensidad y la duración de las emociones aflictivas. Consejo ninja número 3. Las prácticas de atención plena son una herramienta que nos ayuda a cambiar nuestro foco de atención y tomar distancia en las experiencias emocionales intensas y aflictivas. Ponlas en práctica. ¡Yeah! Amigos, se nos acabó el tiempo. Espero que les sirva esta información para abrazar su lado oscuro y modificar. Pues a mí se me sirvió, ¿eh? De entrada ya descubrí que mi disparador o botón de la ira eres tú, Citlali. ¿Qué te pasa si yo soy un pan? Uy, será pan de muerto. Haré caso omiso de tus provocaciones, o sea que cambiaré el foco de mi atención para que no me generes irritación y tensión. Ay, andamos muy aplicados con lo aprendido. Pero bueno, ahí les va un resumen. Primero, nuestra experta nos dedicó unas palabras para entender más de la utilidad de las emociones aflictivas. Luego, como ya es costumbre, les dimos algunas estrategias para controlar al monstruo que toda bella y bello llevamos dentro.
También nos hablaron de las consecuencias de ignorar nuestras emociones aflictivas y tuvimos un súper ¿sabías qué? Del yin y el yang. Si no pudieron ver todo el programa, quieren verlo de nuevo o quieren consultar las otras joyas audiovisuales que hemos hecho, consulten nuestro canal en YouTube, youtube.com/Media Superior MXEP, y síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Citlali y él es Juanma, investigadores rápidos y animosos, conscientes de nuestro interior. Ahora sí, cada chango a su mecate. Adiós, hasta la próxima.